Hoy es el martes 3 de septiembre del año 2019 y el día de hoy vamos a hablar sobre el imperio de los Estados Unidos. En los últimos años se ha hablado mucho sobre el auge y la expansión de China. Hacia donde usted voltee podrá encontrar análisis que explican cómo China se está apoderando del mundo cada vez más rápido. Mientras esto ocurre, los Estados Unidos viven un declive cada vez más acelerado que muchos de nosotros hemos optado por ignorar. En noviembre de 2008, el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos elaboró un reporte conocido como Tendencias Globales 2025. En este reporte se admite por primera vez que los Estados Unidos están en medio de un declive acelerado, que para el año 2025 el mundo estará frente a un nuevo orden global muy diferente del surgido a fines de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo a este reporte, la riqueza de Estados Unidos y de Occidente se está mudando a la región Asia-Pacífico a una velocidad sorprendente. Entonces, este reporte admite dos cosas. En 2025 el actual orden global se habría desvanecido y junto con él el imperio estadounidense. En los últimos 5 siglos, la humanidad ha visto la caída y el colapso de un sinfín de imperios. Pero en el transcurso de esos mismos 5 siglos, la humanidad solo ha experimentado 3 órdenes mundiales. El primer orden mundial surgió después del final de la llamada Peste Negra. La Peste Negra fue la mayor tragedia que experimentó la Europa medieval y con ella colapsó el sistema feudal. Este orden mundial empezó formalmente en 1494 con la firma del Tratado de Tordesillas, donde las potencias europeas se repartieron América. España estuvo a la cabeza de este orden global por casi 3 siglos. Sin embargo, toda una serie de revoluciones hicieron colapsar a ese orden mundial. La Revolución estadounidense de 1776 sentaría las bases de estos cambios, y sería la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas las que hicieron colapsar al Imperio Español y con él a su viejo orden global. Estas revoluciones sentaron la base para que el Imperio Británico se expandiera y creara un nuevo orden global mucho más fuerte que el anterior. El Imperio Británico basó su poder en el control de los mares y sentó las bases para la primera globalización. Entre 1814 y 1914, los británicos crearon un sistema de control global sostenido por el capital, el comercio y el colonialismo. Aún así, este orden global colapsó entre 1914 y 1944. Durante esos años ocurrieron 2 guerras mundiales que dejaron millones de muertos y sentaron las bases para un nuevo orden global con Estados Unidos a la cabeza. El actual orden global comenzó apenas en 1945 y la lógica indicaba que al menos duraría un siglo. Es decir, que hasta el 2045 se mantendría vigente ese orden mundial. No obstante, la realidad ha sido mucho más adversa. De acuerdo al autor del libro En las sombras del siglo americano, el ascenso y declive del poder global estadounidense, Alfred McCoy, el imperio de Estados Unidos colapsaría para el año 2025 y para el 2030 el dólar perdería su estatus de reserva mundial. Si usted lo piensa bien, el año 2025 está a la vuelta de la esquina. Prácticamente sería al término del hipotético segundo mandato del presidente Trump o al finalizar el sexenio de López Obrador en México. Más allá de si usted vive o no en Estados Unidos, el declive de este imperio debiera ser algo que nos preocupara a todos.
Si usted ve la historia, cada vez que ha finalizado un orden mundial, la humanidad se ha visto inmersa en una gran tragedia. El sistema feudal colapsó abruptamente con la peste negra, que arrasó con más de la mitad de los habitantes del viejo continente. El Imperio Español colapsó abruptamente con las guerras napoleónicas, que dejaron miles de muertos. Y se necesitaron 2 guerras mundiales para que el Imperio Británico cediera la hegemonía mundial a los Estados Unidos. Hoy el mundo se enfrenta a un escenario muy similar, donde 2 grandes potencias se disputan el poder global. Es difícil imaginar que ambas potencias pudieran resolver sus diferencias de forma pacífica y civilizada. Curiosamente, el escenario ideal sería aquel donde el imperio de Estados Unidos implosione rápidamente y ceda la estafeta a China, obteniendo ciertos privilegios en el nuevo orden global. Este escenario ideal es al que está apostando el gobierno del presidente Donald Trump. Prácticamente el presidente Trump está derribando uno a uno los pilares que han sostenido la hegemonía de Estados Unidos durante las últimas décadas. Trump está haciendo con Estados Unidos exactamente lo mismo que hizo en su momento Gorbachev con la Unión Soviética. Es decir, Washington está apostando a un colapso controlado. Ahora es completamente cierto que al día de hoy las estructuras de poder del imperio estadounidense permanecen intactas y son muy fuertes. No obstante, de acuerdo al periodista del New York Times, Doug Casey, los imperios caen en desgracia a una velocidad alarmante. Debemos recordar que para 1989 la Unión Soviética era uno de los países más fuertes del mundo entero. Aún así colapsó en un tiempo récord de menos de 2 años. Incluso en pleno 1987, pocas personas pudieron imaginar que la Unión Soviética vivía sus últimos días. De acuerdo a Alfred McCoy, las bases de este colapso se sentaron en 2003 con la invasión de Irak. Desde ese año, las tropas de Estados Unidos han invadido toda una serie de países que han terminado hundidos en el caos. Estados Unidos pasó de ser un país que liberaba naciones en Europa a uno que invade y destruye países con el fin de saquear sus recursos. Esto último es lo que explica por qué cada vez más personas desean que Washington pierda la hegemonía mundial. La mayor prueba del declive del imperio estadounidense es, paradójicamente, la victoria del presidente Trump en las elecciones de noviembre de 2016. Si usted lo piensa por un momento, la frase "hacer grande América otra vez" implica por sí misma un declive. Es decir, el eslogan de campaña admite que Estados Unidos alguna vez vivió tiempos mejores. Un hipotético segundo mandato del presidente Trump puede ser lo que se necesita para este colapso controlado. Ahora bien, hay que entender que si bien el imperio español colapsó, España siguió existiendo y hoy en día también sigue existiendo Gran Bretaña. Obviamente ninguno de los 2 países logró recuperar la grandeza de su pasado, pero aún así se adaptaron a los tiempos actuales. Finalmente hay que decir que el factor del cambio climático y el crecimiento acelerado de la población pueden provocar migraciones masivas que terminen por desencadenar un colapso tanto del imperio estadounidense como de la propia Unión Europea. En conclusión, las señales del declive del imperio de Estados Unidos están por todas partes. Desde una clase media cada vez más empobrecida hasta ciudades que han quedado prácticamente en quiebra. La deuda en Estados Unidos crece mucho más rápido que la economía y el número de indigentes crece en lugares tan ricos como California. La debilidad de Estados Unidos es tal que no han logrado sacar del poder a Nicolás Maduro, a pesar de que Venezuela es un país muy débil que se encuentra dentro de su zona de influencia.
Hubo una época donde Estados Unidos ponía y quitaba presidentes en América Latina a su antojo. Hoy eso ya no es así. Que China se convierta en una superpotencia no nos debería de sorprender. Al final del día, el gigante asiático siempre ha sido uno de los países más poderosos que han existido a lo largo de la historia. Pero que el imperio estadounidense se nos esté viniendo abajo es algo que nos va a costar mucho más trabajo entender. Ante todo, fuimos educados para vivir en un mundo dominado por la Unión Americana. China, consciente de este colapso, ha venido construyendo nuevas instituciones que puedan suplir el liderazgo estadounidense. El detalle es que si la Unión Americana nos exportó su democracia, China nos exportará su misma forma de gobierno. Sin duda, para fines de 2024 ya estaremos hablando de otro país y de otro mundo, porque ante todo América Latina no será inmune a estos cambios. Déjanos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido, da clic de este lado, y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado. Gracias.